Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación, por estar aquí entre nosotros. Muchísimas gracias también a la doctora María Luisa Aspe por su participación y también por estar aquí entre nosotros. Y para el orden de esta ponencia, la primera parte será la bienvenida por parte del maestro Alejandro Cravioto Lebrija, que es el secretario académico de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Deseo la palabra. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Maestra, doctora, muchísimo gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Como ya lo ha mencionado Alejandro, esta conferencia magistral se graba precisamente para compartirla con toda la comunidad educativa, tanto de la universidad, son más de 6,000 alumnos, como con otras instituciones educativas que pertenecen a todo el sistema de Secretaría de Educación en Querétaro. Me da un gusto particular y ahora escucho pues de algún inconveniente de salud de doña Virginia Armela de Aspe. Tuve el gusto de conocerla, de compartir con ella algunas visitas guiadas en la Qué bueno. Pinacoteca Virreinal de San Diego. ¿Cómo no? Obviamente de sus magníficos libros, todo ese trabajo extraordinario de investigación durante tantísimos años en las academias, en la de genealogía, en fin. Un saludo, por favor, muy Claro que sí, cómo no, yo le digo muchísimas gracias, le va a dar mucho gusto. de Alejandro Cravioto de Fúndice. Claro que sí. Salvador de Pinalicasa y en fin, todos cuantos trabajamos en aquel entonces. ¿Cómo no? Y por otro lado, un enorme gusto también el tener la oportunidad de pues encontrarme con alguien que compartimos el alma mater. Yo soy exalumno de la Ibero de arquitectura. Tuve el gusto ahí, seguramente muy conocido, el padre Jorge López Moctezuma. Uy, gran maestro de historia de la cultura que le daban los Extraordinario. arquitectos. Sí. Así es, Sí, extraordinarias sí. cátedras y bueno, pues es un verdadero gusto en nombre de nuestro rector, en representación de él, del maestro en ciencias José Carlos Arredondo, darte la bienvenida y estamos seguros de que esta participación de esta conferencia nos dará muchas luces, pues precisamente en este momento en el que estamos conmemorando y celebrando el centenario del inicio de la conformación de la Secretaría de Educación y de pues el maestro José Vasconcelos al frente de la misma. De hecho, pues esta conferencia la entendemos como un homenaje a quien fuera el primer titular de la Secretaría de Educación y pues sabemos que pues hay tanto que decir de Vasconcelos como político, como escritor, filósofo, toda esta labor que seguramente realizó él también de influir en el ánimo de José Vasconcelos para que pues se enviara esta iniciativa a la Cámara de Diputados para que se conformase la Secretaría de Educación, pues como algo que ha tenido una influencia determinante, definitiva en la historia de México. Solo quiero aquí resaltar pues el propósito que movía a Vasconcelos a esta labor y que no era otra que la de salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres, de toda esta raza cósmica, de nuestra cultura nacional. Pues ya sabemos que desde aquellos ayeres se vislumbraba el poder transformador de la educación y de hecho el llamado de Vasconcelos que hace una centuria, pues es para hacer eco hoy de convocarnos a una nueva misión cultural, como aquellas que él mismo inauguraría hace un siglo y que todavía tienen alguna presencia, ¿eh? No quisiera yo alargarme más, estoy ávido de poder escucharte, doctora María Luisa. Por favor, insisto, un saludo a doña Virginia. Claro que y sí. quedamos aquí muy atentos a lo que gustes compartirnos. Muchas gracias. Pues agradecida por la invitación, encantada de poder compartir. Debo de decirles que mi vínculo de investigación con Vasconcelos es a través de sus alumnos. Es decir, a mí me ha tocado a lo largo de
de mi investigación, de este vínculo de los católicos en política y de la generación extraordinaria de los 7 sabios, esta de Gómez Morín, entre otros. Y pues Vasconcelos, el maestro de maestros, ¿no? Les cuento una anécdota, que ya que tuvieron este distanciamiento Manuel Gómez Morín, más bien el maestro Vasconcelos con Manuel Gómez Morín, sin embargo, al final de su vida, pues Gómez Morín de incógnito, ¿verdad? Mantuvo al maestro. Entonces, hay esta cosa fundamental con la que me gustaría comenzar a hablar de Vasconcelos, que es lo que él mismo decía y que otros reconocieron de él tiempo después, como en el caso del doctor Edmundo Gorman, que era el eros pedagógico. Y decía de Vasconcelos que este eros pedagógico era el que reconocía el amor y la vocación en el sentido profundamente religioso del término vocación. No que tuviera nada que ver la religión con la educación, sino en este sentido de decir un compromiso de por vida asumido libremente, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede pensar en Vasconcelos y en su obra importantísima, polifacética, ¿no? Sin pensar, pues, en este maestro de maestros, ¿no? Y tenemos, pues, a este personaje que, como bien decía el maestro Alejandro, pues tenemos que ahora se cumplen, pues, 100 años de esta obra magna que fue la Secretaría de Educación Pública, muy contemplada a partir de lo que había sido, pues también el Ateneo de la Juventud y su vínculo con otro gran creador de instituciones que había sido don Justo Sierra, ¿no? Sin embargo, lo que es muy importante es plantear, creo yo, algunos rasgos de su niñez y de su juventud, ¿no? Que nos hacen ver ¿qué contexto le permitió llegar a donde llegar, ¿no? La biografía es una parte importante de la historia. Me queda claro que la historia no se diluye o no se llena en la biografía, pero sí ayuda a contextualizar mejor a estos personajes, ¿no? Y lo que es muy interesante es que Vasconcelos conoció todo el país. Y esto es importante, o sea, conoció las regiones, conoció las costumbres, conoció las distintas culturas, y esto le dio una aproximación importante de los muchos Méxicos. Piensen que la Revolución Mexicana surgió de los muchos Méxicos porfirianos, del México del norte, industrioso, rico, del Bajío, el granero de la Nueva España, de este sureste con la población indígena, en fin, rico en productos naturales. Y esto Vasconcelos lo entendió como los muchos Méxicos. Y luego, ya más adelante, cuando quiso hacer un proyecto que unificara al país, pues él pensó cómo estos muchos Méxicos se pueden unir en un solo México. Y fue pues la labor cultural titánica y la labor educativa titánica que hizo. Otra cosa muy importante, pues que estudió en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional Preparatoria, donde si no, ¿verdad? Y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Vasconcelos decía, y su generación decía, como lo decía don Antonio Caso, que la jurisprudencia imprime sello, que un abogado o un jurista tiene un sello particular, ¿no? Es una como doble vocación de profesional, pero además de abogado. Y esto se le vio muy claro en Vasconcelos en lo que fue su primera, vamos a decir, vocación, ¿no? Y luego también, pues, su participación en el Ateneo de la Juventud, ya en las postrimerías del porfirismo. ¿Qué quiere decir este grupo intelectual que se forma amparado por don Justo Sierra, el ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes de don Porfirio, y que se dan cuenta y que reconocen y lo hacen explícito que el positivismo, este planteamiento de Augusto Comte que se había tropicalizado en México y que había servido para justificar el porfirismo en el poder, ya había dado de sí. O sea, esta noción de un progreso que se estanca, pues no permitía ver más allá, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos a ateneístas maravillosos como Ricardo Gómez Robelo, como Montenegro, el gran pintor,
como don Antonio Caso, el maestro de maestros, ¿no? Gabriela Mistral, Carlos Pellicer, Torri, es decir, toda esta generación extraordinaria que se dan cuenta que tiene que haber un cambio intelectual. Y esto es muy importante además para México porque es la primera generación intelectual. Para hablar de una generación intelectual que reúne todos estos rasgos, pues hay que remitirnos al Ateneo de la Juventud, que es la primera y que se da en el Porfiriato, y una cosa muy importante, que recibe la revolución con esperanza. Uno piensa y dice, ah, caray, la bola de la revolución, ¿verdad? Esto que hablaban, pues digo, de los despojos y de lo demás, pero ellos decían, este es un renacimiento, utilizan esta palabra que se había utilizado a lo largo de la historia occidental muchas veces, ¿verdad? Es un renacimiento para México. Y entonces esta generación del Ateneo, cuando inicia la Revolución Mexicana, pues llevaba muy poco de hacer esta crítica al positivismo, ¿no? Y de esta manera, pues es que Vasconcelos dice, bueno, la cultura se trata también de transformar, ¿no? Pero una transformación que pasa por el humanismo, no por la ideología ni por la confrontación. En esto él era muy claro, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Vasconcelos? Pues que se suma al movimiento al que muchos intelectuales de la época se sumaron, que es al movimiento democrático de Francisco y Madero, ¿no? Se le debe a Vasconcelos estos calificativos de mártir y apóstol, como hasta la fecha se le sigue llamando a Madero, ¿no? El presidente. Y con el asesinato de Madero, pues tuvo que salir al exilio, ¿verdad? Con la presidencia de Victoriano Huerta, se une a la Convención de Aguascalientes, este acontecimiento histórico importante de 1914, cuando se reúnen todas las facciones revolucionarias y dicen, bueno, pues tenemos que hacer una nueva Carta Magna y tenemos que ver cómo se plasman todas las posiciones de carrancistas, de villistas, de zapatistas, en un mismo texto constitucional, ¿no? Y este es el espacio de 1914. Fíjense que es el año más violento de toda la revolución, pero al mismo tiempo es el año donde están presentes todas las posiciones. Entonces, bueno, pues sale Vasconcelos del país, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, en el exilio, ¿no? Se liga con Carranza, después se pelea con Carranza. La biografía de Vasconcelos y sobre todo sus novelas, que hay que leer a sus novelas y no solo sus libros de historia o de filosofía, pues nos hablan de un hombre de grandes pasiones, ¿verdad? Y de pasiones para bien y para mal, pero un hombre que muchas veces se tropieza con sus propias pasiones, ¿no? Entonces, en este sentido, en los primeros años posrevolucionarios, el presidente Adolfo de la Huerta pone a Vasconcelos al frente del departamento universitario. Ustedes recordarán esta novela de la Revolución Extraordinaria de Martín Luis Guzmán, que es La sombra del caudillo, que luego se hizo una estupenda película sobre la novela, muy bien lograda y que estuvo enlatada más de 30 años, ¿verdad? Bueno, pues Martín Luis Guzmán, que es otro de los intelectuales de la época, es el único que le dice a Adolfo de la Huerta, no le entres a la presidencia de la República, porque te va a ir mal, ¿no? Y lo que hace Adolfo de la Huerta es que le entra, se rodea de gente de primera y pues ahí Vasconcelos va a estar al frente del departamento universitario, ¿no? Esto fue fundamental, fue en las memorias de Vasconcelos y en su triada novelada, ¿verdad? De su biografía novelada de este tiempo, lo que dice es que fue fundamental para entender, para hacerse cargo de la necesidad de crear una Secretaría de Instrucción Pública. Claro que tiene que ver con el proyecto de instrucción pública de Justo Sierra, pero es otra cosa. Este es el momento fundante de México, ¿no? Y que lo que está planteando Vasconcelos es que el tercero constitucional, pues lo que tiene que ser es el piso común, ¿no? Algo que no se planteaba obviamente en el Porfiriato, es decir, el piso común y a partir de ahí, pues el cielo es el límite, ¿no? Y bueno, esto se va a concretar después con la presidencia de Álvaro Obregón,
Recuerden que se trataban de cuatrenios, no de sexenios, todavía de esta influencia electoral plasmada en la Constitución de 1857 y en el sistema electoral de Estados Unidos, ¿no? Y pues sorprende que un generalote, brillante, pero un generalote como era Álvaro Obregón, le entrega a Vasconcelos, a este intelectual en momentos un poquito despegado de algunas cuestiones de la realidad, ¿no? Le entrega el proyecto de hacer una nueva Secretaría de Educación Pública, de Instrucción Pública, ¿no? Y que también le va a dar este paso de la instrucción a la educación, porque Vasconcelos decía, la educación es mucho más que instruir, ¿no? Se trata de formar personas y de formar personas, como lo decía en la introducción el maestro, ¿no? Pero además de formar ciudadanos. O sea, esto está planteado así también. Entonces, de esta manera, caray, no veo el cursor. De esta manera, entonces empieza también, pues a la par tiene este gusanito Vasconcelos, ahorita regresamos al Ministerio de Educación, pero tiempo después, ya una vez que acaba su periodo como secretario de Educación, que es un periodo muy breve, que va de 1921 a 1924, le entra de nuevo el gusanito de la política, ¿no? Una carrera política que no terminó exitosamente, que se postuló para gobernador de Oaxaca sin obtener el triunfo, y en 1929 se postuló como candidato a la presidencia de la República. Esto es bien importante, porque es en el momento que se había asesinado al caudillo que era Obregón, que va a empezar en la historiografía se conoce como este periodo del maximato, es decir, el jefe máximo, Calles, que había terminado su periodo y que el presidente que lo había precedido, Obregón, se reelige, ¿no? Y que es asesinado como presidente electo. Y en este sentido, pues se lanza a la presidencia, a la candidatura a la presidencia Vasconcelos, y lo hace apoyado ¿por quién? Por los jóvenes universitarios. O sea, los alumnos que ya eran maestros y que lo apoyan en la presidencia. Hay muchos que dicen, no tenemos estadísticas ni datos certeros para esa fecha, ¿no? Pero pues que fue el gran robo, vamos a decir, de las urnas, porque por lo menos en la Ciudad de México arrasó Vasconcelos. Y tuvo que salir nuevamente del país, y saliendo del país, algo que había sido la tónica de Vasconcelos y que retomaremos ahorita que hablemos de la Secretaría de Educación, pierde, que es esta talante de esperanza. La generación constructiva, la generación de Vasconcelos, que venía del Ateneo de la Juventud, sentían que todo estaba por hacer. Y una vez que le roban la presidencia, Vasconcelos dice México, país irredento. Piensen lo que significa en una cultura cristiana occidental hablar del término de la redención, ¿no? Y en este sentido, pues dice, bueno, México, país irredento, ¿no? Y la política es lo que pasa. Por eso, en ese momento, uno de sus alumnos más fieles, que sería Manuel Gómez Morín, que empieza a concebir la idea de un partido de oposición, que al fin y al cabo se fundará en 1939, el Partido Acción Nacional, ¿no? Y que Vasconcelos le dice a Gómez Morín, vas a fracasar. Eso va a fracasar porque no llega a un lado, ¿no? Este talante de la esperanza, pues decía Vasconcelos, eso es lo que hace la política con los mexicanos, ¿no? Luego hay un sello intelectual importante, también político y cultural de Vasconcelos, que es el hispanoamericanismo. Y decir esto en un 12 de octubre, golpeado por todos lados, ¿verdad? En esta guerra de la memoria histórica o de las memorias históricas, es central. Es decir, el hispanoamericanismo, reconociendo este pasado común de las colonias o de los virreinatos hispanoamericanos, ¿no? Y que dicen es un punto fundante, porque tenemos este origen común, ¿no? Entonces Vasconcelos pues entra en contacto con estos otros intelectuales de la región, el caso de Rodó, José María Torres, el mexicano Antonio Caso y otros más, ¿no? Y se le reconoce como el ideólogo de la identidad latinoamericana. A mí me gusta más decir que el filósofo de la identidad latinoamericana, más que el ideólogo, ¿no? Y creía además que los países latinoamericanos
deberían de estar orgullosos de su propia cultura, ¿no? Y generar una propia filosofía. Piensen que la generación posterior, la generación de los 7 sabios y las generaciones posteriores van a tener este sello de Vasconcelos, de decir, la filosofía mexicana, la filosofía latinoamericana. Piensen en el caso de Leopoldo Sea, por ejemplo, o de la escuela que se conforma en la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de esta idea de generar una propia filosofía, ¿no? Que no es lo mismo que decir filosofía occidental nada más, ¿no? Y luego, pues también este tema de la raza cósmica en la indología, ¿no? Y Vasconcelos, que esto es como su línea recurrente en sus escritos, pues nos habla de esta raza cósmica en la que observa él todavía, antes de perder la presidencia, el optimismo en un futuro próspero de América Latina, en una unión entre los pueblos latinoamericanos, que México lamentaría años después de la muerte de Vasconcelos no haber hecho más cercanía con las hermanas repúblicas, ¿no? Y admirar la cultura hispánica, ¿no? Que la consideraba una esencia de iberoamericana y que por el pleito con los liberalismos había quedado de lado, ¿no? También habla de la indología y diciendo que Hispanoamérica tiene las condiciones espirituales y materiales para generar una nueva raza. Y es el gran defensor del mestizaje. Un mestizaje cultural como enriquecimiento, no un mestizaje cultural que margina o el origen de los pueblos originarios, o por otro lado, lo que es este pasado novohispano, pues que sin duda forma una parte fundamental de una primera identidad mexicana, ¿no? Y además una raza que es capaz de tener una visión universal de la fraternidad. Este mestizaje que pone a México pues a la par del mundo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es la visión más esperanzadora que se puede tener de esto. Me detengo un poquito en el escritor, que es otra faceta importante de Vasconcelos, ¿no? Acaba de salir un libro muy bueno que se les recomiendo sobre Vasconcelos y Caso, de este filósofo de la UNAM, Guillermo Hurtado, ¿no? Y bueno, pues él dice en el caso de Vasconcelos que sus escritos filosóficos no se tratan solamente de describir la realidad de nuestros países, sino de transformar. Quizá de ahí viene que nunca se termina, ¿verdad? Hasta su muerte, este gusanito de la política, no porque le interesara la grilla o el poder, sino porque sabía que a través de la política se podía transformar a México, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene este texto de Breve Historia de México, que decía Edmundo Gorman, el gran historiador, dice, bueno, ni es breve, ni es historia, ni es de México, pero hay que leerlo, ¿verdad? Porque el libro de lo que habla es de Vasconcelos y de su generación intelectual. Entonces, muy interesante. Su libro clásico de la raza cósmica, que vincula con esta identidad latinoamericana, el de la revolución, y luego el de la historia del pensamiento filosófico, ¿no? Hay que decir que la faceta de traductor de Vasconcelos es también muy importante. No sé si a ustedes les tocó, a mí todavía me tocó de estudiante, ¿verdad? Leer los clásicos de la Ilíada y la Odisea en esta de porrúa de la sepan cuántos, ¿no? De las 2 líneas para abajo. Si se ponen a ver la primera página, cosa que los alumnos de secundaria no hacíamos, ¿verdad? Todas son traducciones de Vasconcelos. Y unas traducciones estupendas por más señas, ¿no? Entonces, bueno, pues está Vasconcelos, el historiador. No es un historiador, es un filósofo extraordinario. Yo me quedo en su escritura con el Vasconcelos ensayista. Me parece que es poderosísima su narrativa, ¿no? Pero bueno, pues tienen la breve historia de México, qué es la revolución, y que esto lo está escribiendo en 1937. ¿Qué quiere decir? Cuando les queda claro que esa esperanza que había generado este principio de México se había traicionado. En el caso de Simón Bolívar, y luego, pues lo que sería políticamente incorrecto en estos momentos, un Hernán Cortés como creador de la nacionalidad. Es decir, rescatar esta
este criollismo y esta identidad criolla que da lugar, pues desde Agustín de Iturbide a una primera identidad mexicana, ¿no? Y luego, pues el trabajo sobre don Evaristo Madero, una biografía de un patricio. Fíjense qué tarde es ya el último año del sexenio de Ruiz Cortines, y que está pues hablando de la biografía de un patricio, o sea, como don Evaristo, pues al fin y al cabo, financió toda la campaña maderista en este sentido. Yo les recomiendo, si van a leer a los jóvenes algo de Vasconcelos, lean estos que son como sus biografías contextuales de México, ¿no? Sobre todo La tormenta, El desastre, el proconsulado y La fama. Son las narrativas más poderosas que han visto y que nos hablan de un México que necesitamos, me parece, entender, comprender para poder tratar de desentrañar este presente tan complicado, ¿no? Es una narrativa poderosa en la que expresa las ideas fundantes de este criollismo novohispano, pero luego de la revolución, pero luego los pleitos por el poder, luego el constitucionalismo, luego lo que viene. Es poderoso. Bueno, ahora sí me centro en lo mero importante, ¿verdad? Que es en Vasconcelos el educador, ¿no? Y entonces aquí plantea algo muy importante que habría que recordarlo en este presente, y dice Vasconcelos en palabras aquí, un poquito glosando Guillermo Hurtado: una revolución sin un proyecto educativo es una revolución incompleta. Vasconcelos muy posiblemente diría, ¿verdad? Se nos fue el tren de la revolución y se nos fue el tren de la educación, ¿no? En este sentido de decir, es el proyecto el que logra transformar personas y transformar el proyecto educativo y transformar países, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando termina la guerra revolucionaria, que no acaba de terminar, ¿verdad? Pero digamos en 1917, ya con el texto constitucional, y más claramente en 20, ya con la consolidación, bueno, el inicio del sistema político mexicano con el gobierno de Obregón, lo que hace es, pues digo, este trabajo que les decía que con Adolfo de la Huerta estuvo como rector de la Universidad Nacional, ¿no? Y donde dispuso que la Universidad Nacional se constituyera en un organismo que vigilara la educación de todo el país y que estuviera a cargo de las escuelas del Distrito Federal. Fíjense qué importante, ¿no? Y vincula de esta manera la educación superior con la educación básica. ¿Para qué? Para empezar con la finalidad de establecer un proyecto educativo nacional. Entonces, Vasconcelos, que es un gran intelectual, cuando llega a la Secretaría de Educación, pues ya tiene el proyecto, ya lo tiene armado, ya sabe de qué se trata, ya conoce el país, conoce las necesidades de las regiones, ¿no? Y es entonces que convoca a intelectuales del país, que no eran pocos, para establecer un pacto con la revolución y organizar un ejército de educadores. Fíjense qué bonito, un ejército de educadores, ¿no? Y dispuso así lo que era la Secretaría de Instrucción Pública, que luego ya se institucionaliza como la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en este sentido, pues Vasconcelos es su prioridad, ¿qué es? Pues su prioridad es la alfabetización. Piensen ustedes que la educación durante el porfiriato, pues era distante lo que era la educación de las élites, muchas de ellas educadas en esta conciliación porfiriana del régimen porfiriano y sobre todo de don Porfirio con la iglesia, pues regresan los jesuitas, llegan las religiosas de San José de León, llegan los josefinos, todas estas congregaciones religiosas que se dedican a la educación, ¿no? Pero obviamente que había problemas importantísimos en la educación que venían desde tiempos inmemoriales, pero claramente desde el juarismo con Gavino Barreda, ¿no? Como cabeza del Ministerio de Educación, pues lo que están tratando de hacer es de resolver estos problemas. Entonces, Vasconcelos encuentra a una población mexicana que no tenía más allá de 16 millones de habitantes, muy mermada además por la revolución. ¿Por qué se crea la fiesta de muertos en México?
pues no crean que era ahí la herencia del Zompantli, ¿verdad? Como nos los pintan ahora, sino que Obregón dijo, tiene que ser una fiesta oficial, ¿no? Porque todas las familias mexicanas, de arriba, de abajo y de en medio, tienen un muerto, ¿no? A causa de la revolución. Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos? Que hay una situación de crisis económica, una situación de devastación de la agricultura y adultos que no saben leer y escribir y niños que están pues totalmente fuera, no hay sistema educativo. Y en este sentido lo que hace Vasconcelos, es decir, la prioridad es alfabetizar y llevar la cultura a todos los rincones de la República, rincones que conocía bien, ¿no? Entonces se consolida una concepción humanista de la educación. ¿Qué decía Vasconcelos? No puede haber buenos mexicanos si no leen, pero no puede haber buenos mexicanos si no aprecian el arte, si no se enriquezan con la herencia cultural de este país, ¿no? O sea, si no se conmueven con la música. Entonces, Vasconcelos está hablando de un proyecto educativo integral, no lo dice integral, eso lo digo yo, pero que va mucho más allá de las aulas, ¿no? Que es educación formal en las escuelas y en las ciudades, pero además que entra a las escuelas del campo y esta educación informal riquísima en ciudades y en el campo a través del arte, de la cultura, de cursos, de conferencias, de las artesanías, ¿no? Y es para este momento que Vasconcelos, que era muy distante del socialismo, ¿no? Y que marca su raya clarísimamente del marxismo, pero que retoma una idea de Krupskaya, ¿no? Al frente del Ministerio de Educación en la Unión Soviética, y es lo que dice él, que hay que copiar de este régimen soviético en materia cultural lo que es forma, pero no fondo, ¿no? Dirían después algunos célebres políticos que no hay forma sin fondo, pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que está diciendo Vasconcelos? Que es importante rescatar esta noción, por ejemplo, del arte público. Fíjense, de ahí viene el muralismo, ¿no? De sí, grandes pintores, extraordinarios dibujantes como Diego Rivera, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo que es arte público y esto que se había ensayado en la Unión Soviética, ¿no? Y por otro lado, las casas culturales. Estas no las toma de Krupskaya, sino las toma pues de un venerable proyecto de este personaje extraordinario, ¿no? Que es Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, que los jesuitas después, con los que se encuentra bastante Vasconcelos, lo habían tratado de decir estos de los pueblos hospitales y de dotar a cada pueblo de un oficio del que pudieran vivir y artesanar. Y todavía tenemos hasta la fecha, y que si Paracho y Santa Clara del Cobre, y si Quiroga con los juguetes y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es bonito porque es parte de un proyecto cultural mucho más amplio que las aulas, ¿no? Ay, perdón. Bueno, pues entonces en este sentido, Vasconcelos, pues ya lo que piensa es que la educación tiene que estar en las escuelas y tiene que ir más allá de las escuelas. Y la división de la Secretaría, ya como Ministerio de Educación, en diferentes áreas según las prioridades. Escuelas formales, importantísimos. Lo segundo en importancia son las bibliotecas. Yo hace unos años que estaba en Pátzcuaro ahí turisteando, ¿no? Y me metí a esta hermosísima biblioteca de Pátzcuaro y me encontré algunos textos, ¿no? De estos que había traducido Vasconcelos, pero que estaban en las bibliotecas para las misiones culturales. Pues una joya que te hace pensar, ¿no? Que pues los mexicanos que no leen, no pueden ser buenos ciudadanos. Y los mexicanos que no leen, pues no pueden ejercitar pues facultades importantísimas como la imaginación o como la apreciación de este mundo estético, ¿no? Entonces las bellas artes van de la mano, ¿no? La cultura, y algo que le preocupa a Vasconcelos, que ha sido muy mal interpretado después, ¿no? Que es la incorporación del indígena, ¿no? Evidentemente que Vasconcelos no hablaba de los pueblos originarios, ¿verdad? O sea, para él alfabetizar era castellanizar, porque sentía que aunque los pueblos mantuvieran
sus costumbres tradicionales y su lengua, pero que era importante que aprendieran el español para que pudieran ser parte de esto, ¿no? Y su campaña contra el analfabetismo, que es exitosísima, porque fíjense que en 3 años, ¿no? O sea, de 21 a 24, no había niños y jóvenes en edad escolar que no supieran leer y escribir. ¿Qué quiere decir? Que se abatió totalmente el analfabetismo en edad escolar, aunque pues obviamente quedaron adultos, ¿cómo les dicen ahora? Adultos, o cómo nos dicen, ¿verdad? Ya, adultos mayores en este sentido. Bueno, pues pasamos de esto a lo que es estos personajes que son de su generación, de esta generación que venían del Ateneo y que va a ser de la generación constructiva, y tenemos el caso de Antonio Caso, que va a ser pues también rector de la universidad y que es un gran maestro de maestro. El caso de Pedro Enríquez Ureña, con este proyecto que lo asume Vasconcelos de la Escuela de Verano, y a Julio Torri, es un intelectual, novelista, escritor estupendo, que lo pone en el departamento de bibliotecas. O sea, ponían la vara muy alta, ¿no? Había lo mejor de lo mejor en ese sentido, ¿no? Y en la creación de bibliotecas, dice la biblioteca tiene que complementar a la escuela y en muchos casos sustituirla y en todos los casos superarla. Fíjense que ahora el promedio mundial de lectura de los mexicanos, ¿no? Es menos de un libro al año. Bueno, pues esto es trágico. Explica muchas cosas, ¿no? Y dice, la lectura obligada es lo peor que puede ser. La lectura tiene que ser una pasión, tiene que ser también un escape, tiene que ser ejercitar la imaginación, ¿no? Y es eso, el gusto por la lectura, ¿no? Que un maestro que no lee, pues está muy difícil que contagie a los estudiantes de la lectura, ¿no? Y las bellas artes que tenían un papel fundamental, y en las bellas artes pues está en la educación formal, pero en la informal, que se crean los institutos de cultura artística superior, de donde salen muchos que los que participaron en el movimiento muralista. No estoy hablando de los 3 grandes, ¿verdad? De Orozco, de Siqueiros y de Rivera, pero que sí participaron en este movimiento. Entonces, bueno, para él todo esto tiene que ir de la mano, ¿no? Y la Escuela de Pintura al Aire Libre, que fue pues riquísimo, de donde salieron los pintores, piensen en el caso de José Luis Cuevas, ¿no? Que va a ser la generación siguiente, ¿no? Y que van a salir muchos de ellos de la Escuela de Pintura al Aire Libre, ¿no? Entonces aquí tenemos los alumnos de las escuelas de pintura al aire libre de Xochimilco y de Tlalpan, ¿no? Y aquí los de Xochimilco y en este caso los de Churubusco. Y lo que es muy bonito de estas escuelas es que trascienden los grupos sociales, las clases sociales. O sea, hay gente de todos los medios, ¿no? Hay indígenas, hay pobres urbanos, pues todavía no existe en México tal cosa como la clase media, pero hay gente que tiene ciertos recursos, ¿no? Y que van a ser los grandes pintores de la siguiente generación, ¿no? Y de la mano esto va de la enseñanza indígena y de las misiones. O sea, una preocupación fundamental. Acuérdense que Vasconcelos es un hispanista. Vasconcelos tiene tatuado todo esto, lo que es la cultura grecolatina y judeocristiana, y lo que plantea Vasconcelos es la necesidad de llevar la educación al campo, ¿no? Entonces, una campaña nacional contra la ignorancia toma a quienes como modelo, pues a los misioneros católicos del siglo XVI. Acuérdense del caso de los franciscanos, ¿no? Que lo que hacen es pues hacer las cartillas, hacer toda una pedagogía, estos franciscanos maravillosos, que sí venían de Trento, pero también venían del erasmismo, ¿no? Y que lo que hacen es, pues, enseñar, civilizar en esto. Y entonces toma ese ejemplo, que evidentemente luego fue, sobre todo en la posrevolución, mal comprendido, ¿no? Maestros misioneros que estudiaban el estado de la cultura y la educación
en las diferentes regiones rurales del país. Y esto es bien importante, porque Vasconcelos lo que decía es que había que conocer bien el lugar y no pretender desde un escritorio del Ministerio de Educación poder decidir lo que iba a ser la educación para todo México, ¿no? Entonces, esto que ahora a veces se dice irónicamente tropicalizar, pero en el caso de Vasconcelos fue fundamental para las regiones, ¿no? Y en este sentido, pues crear la Escuela Normal Rural, que esto es un proyecto que echa a andar y que se va a desarrollar después ya en el periodo de la presidencia de Calles, ¿no? Con Sáenz y con ellos, ¿no? Y que se forman las normales rurales. De ahí, de esa línea, viene Ayotzinapa, pero en fin, pero bueno, en este caso es la Escuela Normal Rural con la finalidad de mejorar profesionalmente a los maestros que van a atender a los mexicanos en una situación más vulnerable, ¿no? Y la primera normal rural se va a fundar en Michoacán en 1922 en la zona purépecha. Entonces se dice que en realidad es Sáenz el que empieza, no, es Vasconcelos en 22, qué bonito que las cosas se continúen y no que sea destrucción y cuenta nueva, ¿no? Misiones culturales en 1923, con grupos de diferentes áreas del conocimiento, los de matemáticas, aritmética, música, arte, medicina, higiene, industria, deportes, nada de lo humano era ajeno de esta posibilidad, ¿no? O sea, aquí hay unas fotos bien interesantes de las misiones, ¿no? Y cómo hay gente común y corriente, mujeres, hombres, ¿no? Que dicen, pues vamos a entrarle a participar en estas misiones, ¿no? Y aquí, pues bueno, dice otra, que ha investigado este periodo grandemente en Gracia Loyo, ¿no? Que dice, bueno, pues que eran motivo de júbilo las misiones, pero también de ataque, porque pues alguna encontraban oposición a veces, entraban en conflicto con las autoridades locales o con los párrocos que no entendían bien a qué iban o con los mismos vecinos. Pero en términos generales, pues bueno, fue un verdadero éxito las misiones. Bueno, ay caray, perdón. Es que no veo el cursor, ¿qué le pasa? ¿Dónde se metió? Bueno. Entonces, en este sentido, algunos aspectos ya para ir cerrando, lograr la alfabetización, echar a andar la educación media. Esto se había planteado ya con pues desde el tiempo de Juárez con Gavino Barreda, ¿no? Luego con Justo Sierra, pero verdaderamente consolidar esto de secundaria y preparatoria, es una educación media, secundaria que se divide en dos, ¿no? Va a ser con Vasconcelos. Y él es el que empieza el Programa Nacional de Desayunos, porque entienden que los indígenas y los campesinos que tenían que recorrer los chamacos, ¿no? Grandes extensiones para llegar a la escuela rural, pues iban con el estómago vacío. Entonces, ¿qué era el Estado? ¿Qué tenía que proveer de esto? Bien, yo siempre digo que con todos los peros que le podemos tomar al caudillismo y militarismo de los 20s, pero hay que pensar que en el caso de Obregón, que todavía se está consolidando, no consolidando, apenas echar a andar el proyecto de Nación por Revolucionario, se le entrega la cuarta parte del presupuesto federal a la educación. Se dice fácil, ¿verdad? Pero yo quiero ver otro generalote que haya hecho eso, ¿no? O sea, de la educación que va con la cuestión cultural, que va con todo lo que ya vimos que va añadido, ¿no? Aquí está la campaña de alfabetización. Miren la cara de alegría de esos chamacos con los libros, pues no estaban obligados a leer a fuerzas, ¿verdad? Y bueno, pues luego tenemos aquí la distribución gratuita de los textos. Se reeditan las obras clásicas. Aquí si unos dicen, bueno, Vasconcelos creía que el niño que era pastor cuidando, ayudando a su padre, cuidando a las cabras, pues que no iba a sacar la Ilíada, ¿verdad? O sea, de repente, pues sí era un intelectual un poquito despegado de la realidad, pero bueno, hubo alguno que sí lo hizo, ¿no? Obras editadas en papel modesto, con tirajes amplísimos. Algo que es maravilloso de esta obra titánica de Vasconcelos es que publica a los escritores mexicanos. Entonces tenemos estos maravillosos escritores de la posrevolución gracias a la obra de Vasconcelos, ¿no?
y los talleres gráficos de la Nación pasaron a manos de la universidad y después a la Secretaría de Educación, ¿no? Se imprimen revistas para docentes, material didáctico, ¿no? Y bueno, pues les doy algunos datos duros, ahora que gustan mucho estos datos duros. 500 escuelas, pero no era una apertura de escuelas de que cortas el listón y se caen las paredes. 5,000 escuelas, perdón, dotadas de todo, pero además dotada de lo más importante, que era de un maestro por vocación, ¿no? 9,000 maestros capacitados y formados incorporados al sistema de enseñanza. Más de 1 millón de alumnos, ¿no? Antes no se llegaba a 500,000, que habían pasado por el sistema de educación básica. Para abril de 1922 existían 77 misioneros, 100 maestros rurales, ¿no? Entonces, las misiones culturales, no exentas de problemas, ¿no? Pero reunieron a 4,817 maestros rurales, 117 inspectores, que su función era verdaderamente ver si estaban funcionando, ¿verdad? No eran de los que pedían mordida, ¿no? Y un director federal por cada entidad, para tener este vínculo importante con el resto del país. Déjenme ver la siguiente. Ay, pues no veo el cursor aquí. Espérenme. Y entonces ya algunos apuntes nada más. Pues tenemos aquí, se exalta el nacionalismo, y esto es muy importante lo que decía al principio. Conocía los muchos Méxicos, pero sabía que un proyecto educativo que pusiera el piso y que el techo, el cielo era el límite, ¿no? Tendría que tener una historia nacional, una historia patria. Miren, quizá el primer gran esfuerzo de una historia patria, que no quiere decir historia verdadera, ¿verdad? Vamos a entrar en problemas, pero una historia patria es México a través de los siglos, en el Porfiriato, que esto es muy claro, ¿no? De decir cómo metemos en una misma narrativa histórica toda la historia desde Acamapixtli, Huitzilihuitl, ¿no? Hasta Porfirio Díaz. Y lo que hace Vasconcelos es poder hablar de toda esta historia patria, que no deja fuera ningún aspecto, ¿no? Y que es lo que tenemos como base de la historia oficial ahora tremendamente falsificada. Y lo que le pide es a estos grandes muralistas, a estos grandes pintores, más bien, que trabajaban en pintura de caballete, en formatos pequeños, les pide que se dediquen, les dicen, ahí están las paredes de los edificios públicos, ¿no? Y es así que tenemos, pues, estos murales maravillosos del Palacio Nacional. A mí me gustan mucho más los de la Secretaría de Educación, son menos ideológicos, ¿no? Pero son una maravilla, ¿no? Y es una idea de que la gente de distintas regiones, como aparecen en los murales de la SEP, se puedan identificar con su país, con su región y con su nación, ¿no? Se promueve el arte popular, el baile, la artesanía, la literatura, el muralismo, en fin. Hay una crítica que le hace Octavio Paz, creo que no sin razón, pero que dice: un gobierno que había dejado de ser, que ya no era revolucionario, que nunca fue marxista, patrocinaba pintores que se decían marxistas, ¿no? Para plasmar la historia oficial. Bueno, pues son las contradicciones que hay en todos los proyectos, pero bueno, uno no puede sino conmoverse con esto, ¿no? Termino con esto, y que ya es el proyecto educativo vasconcelista, que me parece de veras que es bien importante retomarlo para el presente, ¿no? ¿Qué hace Vasconcelos? Concibe una visión de conjunto de los problemas, esto que ahora no tenemos. Segundo, una política intencionada y definida de educación y una política cultural desde el jardín de niños hasta la universidad. ¿Cómo concibe la educación? Como un proceso. Y ahí es clarísimo en Vasconcelos, en esta concepción humanista de la educación, que la educación siempre es fin y nunca es medio. ¿Qué quiere decir con esto? Que la educación de lo que trata es de formar personas y posteriormente formar ciudadanos. Y si lo que se hace es tomarlos como medios, es instrumentalizar
lo que no se puede instrumentalizar. Por eso fue tan crítico del proyecto después educativo, que tiene sus aciertos el proyecto cardenista, pero bueno, fue crítico porque dice, se está instrumentalizando la educación con fines políticos, con fines ideológicos. Vasconcelos estaba totalmente en contra de esto. ¿Y cómo concibe al maestro? Con el eros pedagógico. Y el maestro es el que está en el centro del proceso educativo. Aquí veo las caras de algunos de los maestros y que dice, un maestro es un maestro por vocación, un maestro bien pagado que dice uno, oh, yo quiero estar en el tiempo de Vasconcelos, ¿verdad? Y dice, y un maestro que va a ser capacitado y formado a lo largo de su vida y que va a tener el tiempo necesario para el ocio creador. Aquí que vamos persiguiendo la chuleta por ¿no? Para el ocio creador, para que se deje asombrar por las riquezas culturales de nuestro país. Con ese proyecto dices, pido, yo quiero participar ahí, ¿no? Peso central de las humanidades, campaña de alfabetización, proyecto de gran influencia. Miren, si le rascamos a la Secretaría de Educación y le quitamos los distintos proyectos circunstanciales, coyunturales, sexenales, todavía podemos rastrear ese espíritu primigenio vasconcelista de formar personas que no podemos dejar perder, ¿no? Y que hay que tratar de ser esos maestros, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, una obra titánica, que tiene esta idea de lo nacional, lo popular, lo revolucionario, con una narrativa histórica importante. Miren, yo estoy convencida, y con esto ya termino, que es muy importante para nuestros niños tener una idea gloriosa de nuestro pasado histórico. Gloriosa no quiere decir que todos fueron vencedores, pero solo una idea esperanzadora de nuestro pasado puede dar, como decía Vasconcelos, buenos ciudadanos. Ya llegará el momento en el que dices, bueno, voy a separar el trigo, ¿verdad?, de la paja, y en este caso, pues vamos a hacer historia científica o historia académica. Pero es importante que los niños amen a su pueblo, amen a su país, sobre todo en un contexto globalizado. De ahí viene la cuestión de la identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, les dejo esto ya después para lo que lo vean, pero pues termino diciendo, con toda esta contradicción que va a tener Vasconcelos con estos pintores, escultores, muralistas, pero que plasman una idea coherente, una idea inclusiva, una idea, pues a veces, como en el caso del mural del Palacio Nacional, demasiado ideológica, ¿no?, pero que se retoma para el país. Entonces, pues a 100 años de distancia, yo creo que la mejor homenaje que le podemos hacer a Vasconcelos es leer su obra y leer la exposición de motivos de su proyecto educativo. A mí me tocó en suerte trabajar cuando Alonso Lujambio fue secretario de Educación, ¿no? Trabajar un poco en estos papeles y documentos que a él le interesaba mucho rastrear, primer Vasconcelos, ¿no? Entonces, conocer su obra y pues hacer justicia a ese pasado que no es superado, sino que nos sigue convocando en un nuevo contexto, pero que nos sigue convocando. Pues muchas gracias, yo aquí lo dejo, les dejo la presentación y luego les mando un textito que hice para esta plática y con muchísimo gusto de poder compartirlo junto con imágenes, referencias bibliográficas. Han salido pocos libros sobre este centenario, pero está muy bueno el de Guillermo Hurtado, de Filosóficas de la UNAM, se los recomiendo, y bueno, y alguno otro por allá que espero y salga de la UTEC el siguiente. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada y queridísima María Luisa. La pregunta más bien que yo tengo para ti es, ¿cuánto tiempo tienes para tal vez alguna pregunta que haya por parte de algún participante? Unos 10 minutos, con mucho gusto, Perfecto. 15, con mucho gusto.
Pues antes, bueno, mientras haya alguien que quiera hacer su pregunta, si quieren hacer la pregunta pueden levantar la mano en el botón dice reacciones, ahí dice levantar la mano, o bien escribir la pregunta en el chat. Antes de que suceda esto, María Elisa, pues justamente está esta propuesta de poder hacer algunos escritos que salgan desde la misma Universidad Tecnológica de Querétaro y pues no sé si haya la posibilidad de poder contar con tu escrito para poder tenerlo ahí en el Ah, libro. déjame que lo pula. Ah, Sí, con sí, mucho gusto, le doy una revisada y con mucho gusto. muchísimas gracias. Hay una pregunta de José Castellanos, le Sí, voy a dar claro. permiso para que pueda... eh, sí, ya te ¿Y escucho. ya se escucha? Ya, muy bien, Sí, muy José. bien. Pues muy buenas tardes, estimada María Luisa. Es un orgullo poder escucharte. Y bueno, un tema muy interesante el de hoy. Aquí mi pregunta sería un poco en torno a la evolución del pensamiento de Vasconcelos. Efectivamente viene de las raíces del positivismo, luego entra en todo este contexto humanista. Luego, como rector de la universidad, da un escudo que dice que por la raza hablará el espíritu. Posteriormente, él explica que ese espíritu al que se refiere es el Espíritu Santo, aunque evidentemente no se le veía como un hombre católico, Ajá. pero que luego va a ser una apología del catolicismo, sobre todo en el contexto de la persecución Así es. religiosa, y luego va a ser filonazi. Sí. Entonces, a ver, ¿qué nos dices al respecto? Sí, bueno, qué gusto reencontrarte, José, me da mucho gusto. Bueno, pues Vasconcelos es, les digo, es un hombre de pasiones. Si uno ve cómo fue con las mujeres, dices, malvado, no vuelvo ni a leerlo ni a nada, ¿verdad? O sea, es un hombre pasional, con grandes alturas y con grandes abismos. Yo les digo mucho a mis alumnos, cuidado cuando se encuentren estos diálogos maravillosos con intelectuales de Canal 11 de los años 60, no vean el de Vasconcelos, porque se les va a bajar el amor, ¿no? Es un filonazi, pero más que un filonazi, yo creo que lo que es un hombre amargado. Es un hombre amargado y de ahí vienen pues todos estos excesos. Es un hombre amargado. A mí cuando leía esto de Vasconcelos, de decir México, país irredento, para alguien que estaba no que fuera muy buen católico que digamos, pero que estaba totalmente interiorizado de lo que era la riqueza del mundo judeocristiano y del aporte del cristianismo en la hispanidad, decías, híjoles, ¿no? Entonces es un hombre profundamente amargado, un hombre peleonero, un hombre, bueno, pues el caso de don Manuel que Gómez Morín, que fue pues fiel al maestro y sin decirle a nadie lo mantuvo toda la vida. Yo me enteré por sus nietos, ¿no? Y por uno de sus hijos, de don Manuel, pero peleonero y estas cosas, pero es un hombre de veras sin el cual no se entiende las posibilidades creadoras de este México posrevolucionario. Y fue el primero que dijo, pues la revolución traicionada. Los grandes hombres de ese momento, digo, desde Martín Luis Guzmán, cómo le fue a Adolfo de la Huerta, ¿no? Cómo le fue a estos, los perdedores, muchos de ellos se desencantaron y en este sentido, ¿no? Hay un hombre además de una inteligencia monumental y de una soberbia que por ahí se iba, ¿eh? Cuando se juntó alguna vez con con estos grandes jesuitas intelectuales de Julio Vértiz y don Ramón y bueno, todas estas gentes, y dice,
las cabezas más grandes de México, la de estos jesuitas y la mía. O sea, humilde no era, ¿no? Entonces, con don Ramón Martínez Silva, decía que la de don Ramón y la de él eran las cabezas más grandes de México. Decías, bueno, pero qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, pues sus libros de historia a mí no me gustan. Lo que me gusta de sus libros de historia es ver reflejado a este Vasconcelos sin el cual no se entiende el periodo. Pero bueno, ¿quiénes no tenemos contradicciones? El más chiquito, ¿verdad? Pero es un hombre y un personaje y un creador de instituciones sin el que no se entiende lo bueno del México contemporáneo. Y una cosa más, es un hombre de una generación. Y la generación constructiva es una generación maravillosa que tenían algo muy bonito, que el otro día que me tocó hablar en los 82 años del PAN, ¿no? Lo decía, que en aquellos hombres la austeridad era virtud. Y esto es una cosa muy bonita en todos, ¿eh? En don Antonio Caso, en Torri, en Vasconcelos, la austeridad era virtud. Cuando en los siguientes la austeridad, pues era un signo indeseado de pobreza material, ¿verdad? Entonces, mexicanos de una pieza, con 1000 contradicciones morales y demás, ¿no? Pero pues sí, un gran señor. Muchas gracias, María Luisa. Le voy a dar la voz ahora a José Antonio Cabello porque él había hecho una pregunta antes que Alejandro. Claro que sí. Entonces, ya, le solicité que active su micrófono. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Quiero saludarte, María Luisa, pues muy interesante la charla, muy agradecido. Y pues nada más una pregunta y un comentario, una pregunta sencilla. Hablabas de la faceta de Vasconcelos como traductor. Yo no se la conocía, la verdad. Y la pregunta sería, si él traducía directamente o mandaba a traducir, porque yo recuerdo que a algunos de sus cercanos, creo que algunos de los que mencionabas tú, que hicieron equipo cercano con él en la Secretaría de Educación Pública, creo que le hacía las traducciones de Plotino y no sé qué otras más, pero no sé si las hacía directamente él o hacía una serie y otras las encargaba. Yo creo que hacía unas él y otras las encargaba, pues porque estaba al frente de un proyecto monumental, pero era un gran traductor del latín y del griego, ¿no? Y toda esa generación hablaban latín y griego. Bueno, sí. Y sus alumnos también. Acuérdense de Gómez Morín y sus latinajos, ¿verdad? Que luego la gente se reía mucho de esos. Todos eran unos latinistas de primera, ¿no? Entonces, posiblemente dio a algunos a traducir, pero lo podía hacer y lo hacía, de hecho, ¿no? Claro. Y lo que sí sé es que la Ilíada y la Odisea, la traducción sí son de él, en estos de libritos de, pues por Rúa les daba todas estas, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, un comentario rápido tiene que ver un poco con las ideas propiamente educativas o pedagógicas que plantea y que bien se encuentran pues en mucha de su obra escrita. Destacaría particularmente una que tú mencionabas, que contradice el discurso pedagógico contemporáneo, que es el de la centralidad del alumno. Contradictorio a lo que hoy decimos, y además simpatizando yo con esa opinión de la de Vasconcelos, el que está al centro es el docente. Totalmente. Se ha dicho, dice Vasconcelos, que el niño es el eje de la escuela. Esto es absurdo, dice él. El niño no es el eje, sino el fin y objeto de la enseñanza. Totalmente. El eje de la escuela no puede ser otro que la conciencia del maestro. Y totalmente. Bueno, con eso contrasta fuertemente las ideas de Wee y de la escuela activa y del constructivismo y de todas estas corrientes, entre comillas, nueva escuela o escuela activa, ¿no? Pues muchas gracias. Me permití compartirte ahí en tu correo electrónico un pequeño ensayito, 2 ensayitos sobre Vasconcelos que escribí. Ay, buenísimo. Muchas gracias. ¿La hubieras dado tú y no yo? No, en lo absoluto. No, para nada. No. Estas nomás son inquietudes personales, pero no, me encanta. Nada más. Yo creo que eso es central, ¿eh? El centro del maestro, pero un maestro como lo plantea, dice, ahí no importa si eres pobre o si tienes con qué comer, si no es por vocación, no es maestro, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que todos hemos experimentado en nuestra formación estos maestros que dices, a mí me contagió la vocación, yo no me puedo entender, a mí los maestros jesuitas, el padre López Moctezuma, el padre Cacho o Edmundo Gorman, ¿no? Estos que dices, bueno, pues lo que yo puedo hacer en poquito de maestro se los debo a ellos,
¿no? Es verdaderamente el eros pedagógico. Yo creo que otra cosa de estas ideas que es central para el presente es que la educación es un fin y no un medio. O sea, no se puede instrumentalizar ni la educación ni el estudiante con fines ideológicos. Y yo creo que Vasconcelos nos está hablando, ¿verdad?, el 2021 y dice, bueno, es mi centenario, pues échenle una pensada a esto, ¿no? Creo que eso es fundamental y que bueno, fue la crítica feroz que él hace al proyecto del maestro rural de Cárdenas, ¿no? Yo sí le encuentro algunas cosas buenas a Cárdenas, que mi madre me mataría si me escuchara decir eso, ¿verdad? Pero bueno, yo sí le encuentro algunas cosas a nivel educativo, pero esa no. O sea, la instrumentalización de la educación con fines políticos y ideológicos, no. Y al presente tampoco, ¿no? En ese sentido. ¿Tienes tiempo para esta última pregunta de Alejandro? Sí, claro que sí. Muy bien, ya le pedí a Alejandro que active su micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer infinitamente esta magistral conferencia, doctora. Nos reaviva la inquietud para conocer con mucha más profundidad los escritos, los libros, las autobiografías, novela y demás de José Vasconcelos. Y aquí construyendo un poco sobre la idea de Pepe Castellanos, pues un libro que se publica post-mortem, que son las Letanías del Atardecer. Yo tuve la oportunidad de tener ahí un conocimiento y amistad cercana, a pesar del diferencial de edades, con su hijo primogénito, con José Ignacio Vasconcelos, sí, que me hizo favor de obsequiarme un ejemplar de esa primera edición de las Letanías del Atardecer y dedicada. Y en la dedicatoria precisamente se refería a su padre como el reintegrado a la gracia. Es un término muy hermoso y pues me parece que sin poder hacer juicios sobre la conciencia de las personas y menos pues cuando ya están cercanos a la muerte, me parece que esta frase de José Ignacio, refiriéndose a su padre como el reintegrado a la gracia, pues bueno, habría que darle, creo yo, el beneficio de la duda de que seguramente. a pesar de que fue un hombre pasional, y eso es absolutamente indiscutible, fue un hombre también de convicciones profundas y trascendentes. Yo le escuché decir a los viejos jesuitas que fueron mis maestros que don Ramón y el padre Julio Bertis, bueno, ellos murieron antes, ¿no? Pero que se contaba ahí en la provincia mexicana de los jesuitas que se confesó antes de morir y que se confesó un jesuita, ¿verdad? Como decían en un dicho de esa época, no, pues digo, si eres un gran pecador te confiesas con los jesuitas, no te vas a confesar con alguien más, ¿no? Claro. Pero bueno, que siempre mantuvo esa convicción y bueno, pues sí, como dicen, con que no le estorbes a la gracia, con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces sí, yo sí lo creo. Y bueno, pues la pasión no está peleada con la fe, ¿no? La cuestión es de cómo canalizas, pero un hombre extraordinario. Un hombre extraordinario. Yo digo que hay esta cosa, que así como se dice que Colón es el padre del genocidio de los pueblos indios, ¿verdad? Que es, bueno, frente a tal falta de argumento, no sé de qué podemos hablar, pero que se dice que Vasconcelos y sus campañas de castellanización, que eran totalmente antiindígenas. Bueno, pues yo creo que hay algo, pecados son del tiempo y no de España, ¿verdad? Lo que es importante ahí es contextualizar, si no caemos en unos anacronismos verdaderamente babosos, ¿no? De no entender lo que fue en ese tiempo, para ese contexto, y los logros que están a la luz no se tienen que disfrazar, ¿no? Ahí están. Pues de nuevo, muchísimas gracias, estimada María Luisa. La verdad es que es muy interesante. Yo también me quedo con unas preguntas, pero bueno, ya te las haré llegar por correo.
Claro que sí. Y la verdad es que yo me quedo con ganas de todavía escucharte un poco más, porque veo que quedaron como 30, 40 diapositivas más. Sí, Entonces, si se las haya mando ahorita. Les posibilidad tal agradezco vez en mucho. alguna otra oportunidad. De veras es un gusto, qué bueno encontrarlos, reencontrarlos, y les mando el texto, obviamente, para que fuera integrarlo en una publicación, le tengo que dar una pulida sobre todo al aparato crítico, pero con mucho gusto, y hoy mismo en la noche les hago llegar la presentación. Que les vaya muy Muchísimas bien gracias, y Marilisa. muchísimo gusto. Hasta Igualmente, que tengas luego, una nos excelente vemos. tarde. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias también a todos, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.